Mi nombre es Alex. Yo me quedé en Brasil, en Bolivia, aquí en La Paz, y quedé trabajando en las ferias. Tía había asumido el negocio. Papá me llamaba cada fin de semana. Dice que en la semana ellos no podían salir porque el trabajo no los permitía. Pero me llamaban y me llamaban todo fin de semana. ¿Cómo estás, hijito? ¿Te estás portando bien? ¿Estás estudiando? Te voy a mandar plata con tu tía. Tía me decía que papá no enviaba dinero. Tía simplemente decía, mira, tu papá no ha mandado dinero, che. Yo creo que el mes que viene va a mandar. Mi tía se llamaba Lucero. Era una tía muy amable. Era muy trabajadora y ella quedó como mi tutora. Es la que se encargaba de mí, es la que me cuidaba, la que me abrazaba y la que me amaba. Tía tenía su marido. El hombre se llamaba Rogelio. Él no era mi tío. Tía se casó con él después que mis papás se han viajado, hasta porque antes tía era soltera, había perdido a su otro marido. Bueno, fue en esos trabajos que tía siempre me daba 10 pesitos, 20 pesitos. Este es para tus gastitos, hijito. Toma, come, anda a comprarte algo. Tía me daba cena, me daba almuerzo, tía me daba todo. Por lo menos, esa era la vida que yo tenía con ella. Fue entonces que yo extrañaba mucho a mis papás. Yo sentía mucha falta de mi papá y de mi mamá. Y yo quería que ellos vuelvan rápido, mas ningún señal de ellos. Papá llamaba y decía, te voy a enviar dinero, este mes no he podido, es que las cosas están difíciles aquí. En Brasil el trabajo es duro, hijito, mas te vamos a mandar plata. No te preocupes, te vamos a mandar dinero, hijito. Yo me he quedado esperando, mas papá nunca enviaba dinero. El segundo mes que papá estaba trabajando en Brasil era igual. Papá decía, es que estoy pagando deudas. Voy a terminar de pagar mis deudas y voy a abrir mi taller, hijito, y te voy a traer. Bueno, fue así. De llamadas, las llamadas eran sábados y domingos. De aquí a poco, las llamadas comenzaron a volverse solamente del día domingo. Después, una vez en 2 semanas, una vez en 3 semanas. De aquí a poco, una vez al mes. Papá ya no llamaba con tanta frecuencia y decía que no podía llamar porque estaban trabajando, que estaba difícil. Una vez al mes, papá llamaba ahora. Mamá también. De aquí a poco, ellos ya no llamaban más. Fue cuestión de 7 meses y papá ya no daba noticias, si algo había pasado con ellos o no. Yo extrañaba. El tiempo pasaba rápido y sentía falta de acariciar a mamá y dar un abrazo en papá. Papá siempre fue muy amable conmigo, muy divertido, muy, ¿sabes? Una persona muy juguetona. Él siempre fue así conmigo. Él siempre fue un papá muy bueno, muy amable. Tía no era igual. El esposo de tía tampoco era igual. Tía Lucero me decía, calma, hijito, tu papá ya va a venir, tranquilo, papito, ¿ya? Aquel año pasó rápido. Y pues, yo trabajaba con tía y tía me daba 15, 20 pesos por semana. Tía, creo que voy a necesitar de más dinero para algunos otros gastos que tengo. Hijito, no, yo te lo estoy guardando tu plata porque tu papá me ha dicho que yo tengo que guardártelo. Y además tu papá ya va a venir, papito, vos no te preocupes con eso. Ya, vamos a seguir con la empresa trabajando todo biencito. No tengas miedo, hijito. Bueno. Era así. Exactamente 1 año y medio después, papá ya estaba algunos meses sin decir nada. Tía, el papá no me dice nada. ¿Será que habrá pasado algo? No creo, hijito. Tu papá debe estar con mucho trabajo.
Probablemente debe estar trabajando bastante. Sabes cómo es el trabajo allá. Sabes que la vida a veces no da, ¿no? Entonces, yo creo que debe estar todo bien. No te preocupes. No pienses mal, hijito. No pienses mal. Va a dar todo cierto, papito. No pienses así. Tu papá te ama. Mas papá no respondía. Y peor que esta época. No había, sabes, como hoy día, WhatsApp y esas cosas. No había WhatsApp esa época. No había Facebook esa época. Dependíamos de las llamadas. Yo estaba preocupado con mi papá. Tía, quiero ir a Brasil. Hijito, vos tienes recién 16 años. Entonces vamos, tía. Yo quiero saber algo de mi papá. Yo quiero saber alguna cosa, en qué taller él está, porque él no me dice nada. Vamos a esperar, hijito. Vamos a esperar. Tía también comenzó a hallar medio extraño. Mi papá no se comunicaba, y mucho menos mi mamá. ¿Qué es lo que aconteció? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué esto está de esta manera? Nadie sabía absolutamente de nada. Nadie sabía exactamente nada. Para lo peor, papá no había dado ni la dirección de donde él estaba. Solo había dicho que él estaba viviendo por un barrio distante. Nada más. Que él estaba viviendo en un barrio así, bien lejos. Allí por Vila Nova Galvão. Es donde él ha dicho que él estaba. Mas nadie sabía exactamente dónde estaba mi papá. Yo le insistía, tía, vamos allá. Vamos a Brasil. No hay mi papá. Tía, estoy preocupado con mi papá. He insistido tanto con tía. Que tía decidió ceder. Después de hacer algunas llamadas y tratar de buscar alguna información, encontramos entonces un amigo de tía que era del pueblo de mi papá, que dice que sabía dónde mi papá se había mudado, o que dónde él estaba, y que tal vez podía darnos alguna información. Fue así que nos hemos venido a Brasil. Yo tenía casi 16 años y algo más, casi listo para completar 17 años de edad. Llegamos aquí a Brasil y este pariente o amigo distante nos recibe. Y él dice, mira, yo sé que él había llegado por Vila Galvão. Es la casa de un señor que tiene un taller grande. Dicen que él estaba allá. Vamos a ver. Hemos ido a la casa de ese señor. Una señora nos recibe, nos atiende y le preguntamos, ¿será que no lo han visto acá? Ellos estaban, sí, él trabajó aquí conmigo, pero él estaba un poco mal de salud. De ahí, él se fue a trabajar en otro taller. ¿A cuál taller se ha ido? No, él se ha ido a otro taller, yo no sé. Dice que también era por acá, mas no tenemos idea. Pero ¿cómo? Hemos comenzado a buscar por las regiones, preguntando aquí, preguntando allí, y nadie tenía alguna información de mi papá. Fue entonces que el ciudadano que nos recibió acá, que era del pueblo de mi papá, él ha dicho, vamos a los hospitales, tal vez vamos a tener alguna información. Y es ahí que vamos al hospital Luis Gonzaga, cerca a la delegacia 73DP. Buenas tardes, estamos buscando a estas personas. ¿Será que él no pasó alguna internación aquí? ¿O quizás haya pasado algún atendimiento aquí? Por favor, ¿será que nos consiguen informar? Mas es claro que sí. Espere un minutito. Fue así, de esa forma, que el hospital nos manda a un lugar que estaba un poco más distante. Tienes que ir a ese lugar de aquí. Era sabes, allí, ¿cómo se llama? Era bien en el centro, Hospital das Clínicas.
yo tuve que ir hasta el Hospital das Clínicas con mi papá, o digo con mi tía, y fuimos allá para buscar a mi papá y a mi mamá. Llegando allá, el hospital nos hace esperar una hora y media. ¿Usted es pariente? Sí. ¿Será que tienen alguna información? Este es el número de su documento y este es su nombre completo. ¿Puede esperar un rato, por favor? Fue entonces que hemos esperado una hora y media. Tía estaba ansiosa, tía estaba preocupada. ¿Será que ya nos va a atender, por favor? Estamos preocupados. ¿Nos puede dar alguna posición? Ustedes saben algo de mis familiares. La verdad estamos, sabes, muy afanados porque ellos nos dan noticias hace mucho tiempo. Calma, señora. Ya vamos a tener, sabes, ya vamos a tener alguna información. Fue entonces que después de esperar una hora y media, el doctor o el asistente sale. ¿Puede pasar aquí un ratito, señora? El muchacho no, por favor. Solo usted. ¿Mas qué aconteció? Tía se queda aproximadamente una hora y más en aquella sala. Tía sale con los ojos hinchados, llenos de lágrima. Tía sale con los ojos hinchados, llenos de lágrima, y ella se acerca de mí y me abraza. ¿Qué ha pasado, tía? ¿Qué ha pasado, tía? Tía Lucero, ¿qué ha pasado? Hijito, tu papá, tu mamá, hijito, tu papá, tu mamá se han ido. Ya no están más con nosotros. ¿Cómo así, tía? Tu papá, hijito, tu papá ya no está más aquí, hijito. Tu papá se ha ido. ¿Cómo que se ha ido, tía? ¿Dónde se ha ido mi papá? Él se ha ido. O sea, tu papá ha muerto, hijito. Tu mamá también. ¿Cómo así? Fue ahí que yo me he quedado, ¿sabes? Chocado. Comienzo a entrar en una crisis de llanto en aquel momento. No, tía, no, mi papá no se ha ido. Mi mamá no se ha ido, tía. Tía, por favor, tía. Comienzo a llorar. Yo no podía creer que algo tan grave hubiese acontecido con papá. Ellos solo vinieron a trabajar aquí a Brasil para tener más dinerito, para conseguir una vida mejor, nada más. Solo para eso ellos habían venido. Tía, por favor. Tía, ¿qué aconteció? Tu papá y tu mamá ya han sido enterrados. Y ellos pasaron por aquí. Segundo la pericia, tu papá y tu mamá fueron envenenados. Para descubrir dónde mi papá estaba enterrado y mi mamá, tuvimos que hacer muchos papeleos, muchas documentaciones, porque éramos los primeros parientes que habían aparecido después de mucho tiempo. Mi papá ya había fallecido a más de 4 meses y nosotros éramos los parientes más cercanos. El laudo médico que tardaba 3 meses para salir ya estaba pronto. Entonces estaba disponible para nosotros. Mi papá y mi mamá habían sido envenenados. Envenenados. ¿Mas en qué dirección estaban? ¿Dónde ellos estaban? ¿Qué fue lo que aconteció con ellos? ¿Por qué esto aconteció con ellos? Yo no me conformaba con las respuestas. Tía tampoco. El hospital nos da una dirección. Las personas que lo han traído, de donde él fue recogido, fue de esta dirección. Es muy probable que él estaba en esta casa. Y en este cementerio tu papá fue enterrado. Cuando hemos ido al cementerio, allí a la funeraria, nos dieron todas las direcciones y también el lugar donde papá estaba internado, lugar donde papá también fue enterrado. Es allí que yo no consigo creer, mas en Vila Formosa,
Vila Formosa, cementerio de Vila Formosa, 2 lugares cavados. Era el lugar de mi papá y de mi mamá. No tenían ni una plaqueta, ni una piedra que destaque el nombre de ellos, ni una losa, solo 2 bultos de tiesa arrojados allí. Qué tristeza. No sabía qué pensar. Llorando en lágrimas, desesperado. Tía, ¿por qué eso ha pasado con mi papá? Tía, ¿por qué eso está aconteciendo con mi familia? Calma, hijito. Ya no llores, papito. Cálmate, hijito. En aquel día hemos dormido en la casa de aquel amigo que era del pueblo, que al día siguiente nos llevaría a la dirección que el cementerio nos ha dado. Hemos ido a la dirección. Hemos ido al lugar que ellos habían estado por la última vez. Allí por la región de Vila Zilda. Un barrio totalmente asustador. Monte, vaso. Comenzamos a andar por allí, cerca a un mercado llamado Pan de Miel, atrás del supermercado. Comenzamos a tocar las puertas de la dirección que nos habían dado. Buenas tardes, ¿está todo bien por ahí? Buenas tardes, ¿está todo bien por ahí? Hola, buenas tardes. Nadie salía de la casa. Nadie salía de la casa. Hola, buenas tardes. Hemos tocado la puerta 1, 2, 3 veces. La vecina brasilera sale de la casa que estaba al lado. Hola, ¿se están buscando los bolivianos que vivían ahí? Sí, estábamos buscando ahí. Ellos se han ido hace tiempo. Debe ser unos 5 meses ahí que ellos se han ido. Creo que ahí han muerto ahí algunas personas. De ahí ellos se han ido. Era una familia muy rara. Era una familia muy rara, ¿eh? Parece que hacía trabajar a la gente de forma esclava ahí, ¿eh? ¿Usted está hablando en serio? Sí. Después del fallecimiento, creo que 5 días después, ellos se han ido. Y nadie más supo de ellos. Algunos hablan que ellos se han ido por el sector de Mairiporã. Ellos tenían más de 40 funcionarios. 40 funcionarios, sí. No sabemos bien sobre ellos, pero la gente ahí no podía salir. Algunas veces hasta policía ha venido, pero nunca hicieron nada. Al final de cuentas, nunca supe lo que pasó con papá, ni nunca supe lo que pasó con mamá. Ni sé quién era esa familia que hizo eso con mi papá y con mi mamá. La única cosa que yo tengo entendido es que mi papá y mi mamá fueron envenenados por alguien. Alguien colocó veneno en su alimento de ellos. Yo no sé quién será. La única cosa que puedo recordarme es el nombre de la familia que ha hecho eso. Bueno, por lo menos es lo que la vecina ha dicho. Era un tal de Don Eduardo. Era boliviano. Su esposa, Doña María, también boliviana. Ellos tenían casi como 40 personas allí. Nadie salía de esa casa. Yo no sé, ¿no? Yo no sé. Yo no sé lo que habrá pasado ahí. Bueno, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer al punto que tuve que volverme así. Nunca supe lo que pasó con mi papá y nunca supe lo que pasó con mi mamá. La única cosa que me duele es el mayor dolor de nunca haber podido disfrutar con ellos
un momento mayor. Es muy triste perder a una persona que amas, pero lo más triste es perder sin saber lo que pasó. No fue fácil. Ya pasó un buen tiempo y hoy día sí, estoy estudiando medicina aquí en el Alto, cumpliendo lo que tal vez había soñado para mis papás o mi papá había soñado para mí. La tienda que era de mi papá y de mi mamá se quedó con tía. Y lo dejé también porque tía me cuidó de una manera muy bonita, dando prácticamente toda su vida en dedicación a mí. Tía no tiene hijos y prácticamente yo fui el único de sus hijos de tía que superó y que siguió. Hasta el día de hoy tengo trauma de Brasil. A veces cuando la gente me dice que quiere venir a Brasil, yo me quedo con un poco de miedo, ¿sabes? Me quedo con miedo porque me recuerdo lo que pasó con mi papá y me recuerdo lo que pasó con mi mamá. Me deja muy triste que haya personas tan malas. Yo sé que mi papá nunca se hubiese envenenado, mi mamá tampoco, porque ellos tenían a mí y uno hace cualquier cosa por su hijo. Yo no sé quién fue ese don Eduardo y esa doña María, mas si usted los conoce, tome cuidado con ellos. No sé si estarán vivos y además guardé mucho tiempo esta historia conmigo. Lo hallé oportuno contarlo. Mi enamorada, ella vivió en Brasil y escucha su programa. Por esa razón decidí escribirle acá, que mi historia pueda ser una reflexión para muchas personas.